Bueno, seguimos, ¿eh? Ya está con nosotros el diputado Gabriel Gianoli, a quien agradezco un montón su presencia, como siempre. Un gusto conversar contigo, Gabriel. Estoy mirando acá esta noticia que dice, esta información, ¿no? Sindicato Policial de Maldonado solicita juicio político para Heber. Heber es el ministro del Interior, ¿no? Por los casos Marcet y Astesiano. Esto se publicó el 9 de octubre del 2022. También por su pésima gestión, por el involucramiento de varios jefes de policía en irregularidades, delitos y corrupción, porque hay miles de chalecos antibalas vencidos en uso. Qué linda relación debe tener el ministerio con el sindicato policial de Maldonado, ¿no? Sindicato policial. Es un tema que en su momento voy a tratar del punto de vista jurídico institucional. No es correcto, ¿saben? No es correcto que la policía tenga sindicatos. Así nomás como lo digo. Es un órgano, el policía es un funcionario subordinado a un órgano de jerarquía y es un funcionario subordinado a una función esencial del Estado. El Estado propone si querés ser policía o militar o no. Tenés la libertad, estamos en un país libre, elegís si querés ser o no. Ahora, una vez que te integrás a la función policial, la relación es estrictamente personal de subordinación. No se admite en un Estado razonable, en un Estado de Derecho, que un subordinado, ¿no? En un órgano que es piramidal, tenga, digamos, el derecho colectivo a estar en un sindicato y que además el sindicato esté externalizado al ministerio, porque ahí se plantea lo que se formuló en un inicio de la construcción del Estado, una dicotomía, una disyuntiva, un antagonismo difícil de solucionar y prácticamente imposible. ¿A quién obedece el policía? ¿A la organización sindical con todas sus premisas sindicales y especialmente cuando está integrada a una federación sindical como el PIT-CNT, u obedece a las autoridades a las que tiene que obedecer por una escala de subordinación como lo mandata la Constitución de la República? Ese tema del sindicalismo para mí es otro, ponelo bien grande así, marcalo con marcador, otro mamarracho jurídico que instaló el Frente Amplio en los 15 años de gobierno, como tantos mamarrachos jurídicos que no obedecen a la lógica y al reconocimiento jurídico, diría Eduardo Jiménez de Arechaga, de un Estado de Derecho constitucional como el nuestro. ¿Qué tema, no? Nunca se trata ese tema. Nunca, están naturalizados los sindicatos. Está el sindicato Sifón, yo le llamo Sifón, es SIPFROM, porque hace, claro, el sifón viste que escapa, se van por todos lados. Bueno, ahí hay un grave problema que todavía no se lo está viendo, pero eso se va a ir agudizando cada vez más. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por estar, ¿eh? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bien, 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 Gabriel. A ver, vivimos en el Uruguay y todos pueden pedir lo que quieran pedir. Hay que ver si existen las razones para poder pedirlo. Porque en contrapartida, cuando haciendo uso con una interpretación que cada uno hará si es momento, si es la adecuada, si es excesiva, pero dentro de la ley, Mm, y votando, porque si no me hubiera sorprendido que el resto de los ediles de la oposición se hubieran parado, se hubieran ido, si había algo que se llevaban puestos los ediles mm. perdón, el resto de los ediles del oficialismo se hubieran Sí, ido, si alguien se hubiera llevado puesto a la Junta Departamental en esa sesión, ¿no? El mm, mecanismo existe, sí, bueno, y el sindicato tendrá que evaluar si tiene los mecanismos constitucionales, legales mm, para hacer esos pedidos que hace, que son tirados de los pelos en un surtido sí, enorme, sí. que va desde los chalecos hasta pasar por, capaz que llega Sí, a estar un rato. pésima gestión, involucramiento de varios jefes de policía en irregularidades, bueno, de todo un poco. Metieron en una ensalada, ¿no? Arman Una ahí. ensalada como habitualmente, digo, Mm, nosotros venimos de una ensalada de pedidos cuando presentaron 135 artículos para derogar, iban a todo, mm, y sin argumentos, entonces le consultabas por tal artículo qué le parecía y te hablaban del otro. mm, Entonces en esa mezcla este, es muy difícil. Y mm, más que estamos en el Uruguay del pataleo, ¿no? Lo que hemos hablado tantas veces contigo. mm. Habrá algo que pegue, bueno, vamos a ir probando Sí. y por distintos lados. Nadie se horroriza de los datos de, de nuestra educación, nadie hace evaluaciones,
nadie consulta, qué horrible que hasta el martes pasado pagábamos las pérdidas de gas a Yago. Y bueno, y la buena noticia a un ciudadano hoy sería, vecino, usted que está escuchando, mire, dejamos de pagar gas a Yago. Se liquidó gas a Yago. Ahí Un está. invento que no prosperó nunca. Ahí Que está. muchos de los vecinos deben tener los caños amarillos por ahí de ese gasoducto, Mm, precioso, pero que nunca anduvo. Entonces, las noticias cada uno las pinta seguro. como le gusta, Sí. ¿no? Sí, sí. Salió Eh, carísimo el aire que pagamos. Pagamos aire. Salió Y, carísimo y lamentablemente con un perjuicio enorme sí, para el Estado, por parte también de gente que trabajó en la función pública, ¿no? Que en esa doble sí, actividad. Pero bueno, son esas cosas y rescato algo que dijo el diputado Luz en su exposición el otro día, que es muy importante. Gracias a la LUC, en el futuro, todas esas sociedades anónimas, todas esas construcciones que vienen de muchos años, quienes las dirijan tendrán responsabilidad patrimonial sobre sus errores. O por sea la que, regla fiscal, claro. claro, lo que le pasa a cualquier ciudadano que abre un emprendimiento y se funde, pero tiene que pagar todas sus obligaciones, no es que se va para la casa. Tiene que Exacto. pagar la DGI, tendrá que pagar a los proveedores, existe un marco legal Sí, que sí, ampara a quienes sí, confiaron en esa persona. sí. Bueno, va a tener que responder por su patrimonio. Y acá va a pasar lo mismo. Lo Resulta que mismo, claro. seguimos haciendo una jauja y nadie responde por los errores. Exacto. Y Y está muy responder, por bueno. ejemplo, por una iliquidez que no sea fraudulenta, ¿no? Hasta eso hay que probar. Bueno, la Sí, empresa sí, se fundió, pero se fundió con toda la de la ley o simularon esa quiebra. Hasta son eso, esas ¿no? cosas que van a Claro, pasar siempre en claro. el Uruguay y que todos tenemos en la biblioteca Sí, sí. distintos libritos de acuerdo a la ocasión. Me No, pero pegan eso, a ese mí, apunte que haces, Gabriel, es muy importante. Eso que dijo Luz sobre la LUC es muy importante. Y estos repasos que tú haces son muy importantes, porque se olvida rápido, ¿eh? Nos olvidamos rápido de todas las cosas que han pasado en gobiernos del Frente Amplio que han sido realmente una retaíla. ¿Te gusta la palabra esa retaíla de a ver, desastres totales, ¿no? La retaíla es como una sumatoria de cosas, es una juntadera de cosas. Y tenés el quiebre, o no se le puede llamar quiebre técnicamente, pero la de financiación de ANCAP, un desastre, de ¿sabe, financiación de ANCAP. La sabe lo que construcción, pasa? esas raras de las sociedades anónimas con capitales nuestros públicos que los transfirieron al modelo ese de cotización en el mercado, con CEOs empresariales con grandes sueldos. Bueno, todo eso inventó el Frente Amplio. Gas Yago, que no funcionó, cayó. La triplicación del valor de construcción de Antel Arena fuera del giro de competencia, fuera de la competencia, ¿no? O sea, hay que recordar esas cosas, ¿no? Porque todo eso nos trajo graves perjuicios en lo económico, quedamos con un déficit fiscal altísimo, un endeudamiento muy alto. Cuando toma el gobierno esta coalición 5,1% de déficit fiscal, es altísimo un déficit del 5,1. Este, Pero, pero hay un tema de fondo que es mucho más profundo que todas esas noticias. mm, Es que acá en el Uruguay, y a veces hay un término que utilizan, a veces se lo invisibiliza, no se lo ve. Hay una mayoría silenciosa que votó este gobierno esperando que se hicieran estas cosas, mm, que si había recursos para las ollas populares y los merenderos, lleguen a destino y mm, se cumpla la obligación de, como en cualquier orden de la vida, si a ti te mm. dejan determinados recursos, vos rendís cuentas. Y sí, Si tú tenés que cubrir una nota en el Congo, seguramente la, la emisora te dará unos viáticos que tú tendrás se calcula el eh, presupuesto por viático, exacto, y estadía. tú luego lo vas a rendir. Le pasa al señor que ahora está andando por la calle en su auto, que va a echar combustible con la empresa, va a llevar la boleta, o Sí. le dicen dale hasta que se derrame si total no es No, tuyo. no, No no. funciona así. Y esa mayoría silenciosa es la que quiso traer un gobierno que ordenara. ¿Cómo le llama el Frente Amplio? Recorte. Y nosotros le llamamos orden en la gestión. Mm. Sí, sí, un orden Ahora, fiscal, ¿no? pero en montón de temas, vas a la transformación educativa, estos cara a cara que hace eh, Robert Silva, y dicen, faltan horas. Ahora, señores, el sindicato de FENAPES fraguó cuántas horas de docentes que nunca dieron clase. Y Ah, como ahora faltan horas, ah, si se estaba igual antes, con todo ese fraguado, faltan horas, mm. es un disparate. Es un Entonces, disparate. recorte.
Claro, ¿cuál era la mentalidad en el Uruguay? Bueno, te asignaron una partida determinada y la tenés que gastar, si no tenés que volver a renta general. No es así, sobró, mejor que vuelva, Seguro, hay que justificar ¿no? el gasto. Si eso Pero, sobró, tenés que pero pasa en devolverlo. la familia, en la Claro, casa de uno, claro. destinás un dinero y todavía llegás y decís, qué suerte que sobró, Sí, ¿no? claro, claro. Pero cuando en un estado nunca sobra, bueno, o son unos fenómenos en el cálculo o hay algo que se está yendo, que no digo que se esté yendo ilegalmente, se está yendo por desidia, por no Sí, cuidar los pesos, mm, por dejar el ejemplo de dejar la cisterna goteando. A sí, fin de claro, mes te vienen tres claro. palos de agua, Sí. cortita. Técnicamente Entonces, se le dice Bartolear, a la Bartola. Hacemos todo más o menos a la bueno, Bartola. en ese sentido, todo el mundo podrá pedir todo, pero creo que hay una mayoría Sí. silenciosa que no es la gritona, no es qué mejor que el ejército ahora lleve los insumos y lleguen a la gente. ¿Saben Que los no, que ciudadanos ya no que es nos tan escuchan? silenciosa, Gabriel, ¿eh? No, Porque totalmente, en redes ya no es tan silenciosa. totalmente. Lo que digo es, todo este ruido que se hace, Mm. que el ejército lleve los insumos a las ollas que así lo soliciten, sin intermediario, porque el problema no es con las ollas ni con los merenderos. No, no. Vaya si es loable la actividad que hacen esos ciudadanos, el intermediario, la Sabés que cuando hablamos intermediación. contigo de esos temas, el otro día que hablamos contigo de eso, cantidad de oyentes, lo primero que me dicen es, ¿y por qué no se utiliza el ejército para hacer eso? Y sabés que me decían, y un eminente amigo mío, jurista, que además me asesora muchísimo, de cuyo nombre no puedo hablar porque no, me lo tiene prohibido, pero es un capo en todo esto, me dice, pero eso tiene que ser de relación directa entre el ministerio y los beneficiarios. Y recuerdo, me decía él, en otras épocas, cuando habían comedores oficiales para esos temas, ¿no? Está largo, hoy capaz que está la carpita, comedor oficial, y el ministerio directo o con su personal o de pronto con el ejército, y se terminan los intermediarios y ese lío de los intermediarios. ¿Seguro? Pero Pero el mirá que MIDES, varios, ¿eh? Me dijeron eso. pero en el gobierno anterior el MIDES tenía intermediarios, aun cuando una ONG alquilaba un local para funcionar y luego se encontraban que no habían pagado el alquiler y tenía que responder el MIDES. O sea, el MIDES había pagado a la ONG y luego le pagaba al propietario doble imposición Doble, doble gasto. por intermediación equivocada. Ah, Ahora, quienes nos escuchan tienen que saber que en 17 departamentos de nuestro país, el ejército fue el principal proveedor de plazas de comida, como le llaman ellos, los platos, mm, a llegar a 1 millón en 2021. ah, 2020, perdón, 2021 fueron 600.000. ujú. Con los insumos que el MIDES le daba, cocinaba el ejército. No estamos hablando, ahora el lío es que traslada solamente. El ejército cocinaba. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no darle esa función a una fuerza que está cada día más cerca de la sociedad? Porque claro, no les conviene a algunos que estén tan Y el cerca. ejército habilitó también, ¿te acordás? Lugares para duchas y para dormir en periodos de invierno, muy fríos en Exactamente, pandemia. exactamente. Y ahí tuvimos una gran diferencia un día en cámara, porque decían que habían habido 9.000 personas en situación de calle en dependencia del ejército. Y lo que hubieron fueron 9.000 noches Mm. ¿se entiende? 9.000 noches Una, de uso de esos exacto, recursos. una persona, 5 noches no son 5 personas. No, ¿Se claro, entiende? claro. Entonces, ahí también el tirar fácil. Qué horrible que está todo, que hay 9.000 personas en el dependencia. No, no hay 9.000 personas. Hay 9.000 plazas que fueron utilizadas repetidamente por muchas personas. Mm, Entonces, sí. depende también, y yo siempre confío en nuestros vecinos, nuestros conocidos que andamos por la calle, Mm. que todo este ruido después se aplaca y yo creo que el ciudadano que ahora está en su herrería, en su panadería, quiere que le cuiden los pesos, Claro, quiere que le cuiden los pesos, y no que claro, sea un derroche todo. claro, es así. Entonces, podrá patalear de todos lados, pero en definitiva también está bueno que, que tengamos las dos visiones, ¿no? Y que cada uno luego defina en esta Evalúe, democracia, compare, claro, claro. sin detenernos Evalúe. nosotros en insistir en comunicar. A Sí, lo que ellos le llaman recorte, nosotros le llamamos mejor gestión. claro. Eh,
sí. tratar, y bueno, y evaluarán, cuando terminen los 5 años, y veremos cómo Sí, fue. sí, le cabe el término responsabilidad fiscal, razonabilidad en el gasto, ¿no? Eso es lo que instaló la LUC con la regla fiscal. Bueno, se lo aplica en Brasil, en los países razonablemente con ganas de desarrollarse, tienen que tener, digamos, un protocolo administrativo claramente establecido por cláusulas legales que diga, no, señores, hay que ser responsable de todos los dineros públicos. Si no, ¿cómo vamos a llegar a un país que sea superavitario, que en vez de tener déficit tenga superávit? Que la inflación sea muy baja, por lo menos, ¿no? Un rango meta inflacionario que sea bajo, y se va a dar eso que tú decís, que la gente lo va a empezar a notar después, porque esto que suena muy macro, después es lo que se nota rápidamente en el bolsillo de la gente, el que abre su taller mecánico, el que abre la panadería, el que abre la carnicería, le funciona más, la gente viene a consumirle más, hay más plata en el bolsillo. Es más eficiente también el tema de los trámites, que ese es otro tema importante, ¿no? La eficiencia para hacer los trámites, la gente tenga poco costo social, que se le dice. Cuando haces un trámite hasta para sacar tu cédula que se te venció, Bueno, la libreta de conducir. Es es un lamentable grave lo que pasa problema en la que tenemos. Intendencia de Montevideo con las libretas de conducir. Lamentable. Yo tengo que renovarla, no sé cuándo iré, porque realmente tenés que hacer un curso universitario para todo eso, ¿no? No, a ver, lo que nunca ha pasado es la descentralización. Incluso entre las potestades de los municipios perfectamente podría estar la Sí, expedición de documento a conducir, vaya si hay espacios de sobra en los municipios para hacer esa tarea, pero no se ha dado. no. Lo que sí es importante es que a 2 años y medio de estar, eh, debemos evaluar que hay signos positivos de cosas que están cambiando. Y por supuesto que hay inseguridad, sí, pero hay mucha más policía en la calle Mm, y mucho más delincuentes detenidos. mm, Y bueno, y se trata de resolver. Ahora, ¿de qué veníamos? Porque también no nos olvidemos, no es que prendimos la luz el 1 de marzo de 2020. Veníamos de un montón de problemas. Y claro. esto de la educación es fundamental. La Mm, gurizada nuestra no termina el estudio, cosa mm, que para nosotros era impensado. sí, sí, Podríamos tener inconvenientes para terminar un sexto de bachillerato, pero el sí, tercer año se cumplía mm, y siempre se seguía estudiando. Ahora tenemos ese problema que la educación atenta contra conseguir laburo, mm, contra estar ocupado, mm, y sí. el problema de la gurizada, ¿cuál es? Que se encuentra sin norte. Y, Claro, porque ahora no está habilitada para ingresar al mercado y la laboral. juventud no tiene la responsabilidad, lo tenemos todos, y también la tienen los padres, que son los grandes responsables de toda esta cuestión. Porque entre otras cosas, la patria potestad se trata de eso también, ¿no? Claro. De la tutela, el cuidado, la custodia de los hijos. Lo que pasa Entonces, es que los padres de hoy son, como institución familiar, es una institución muy devaluada o deteriorada por la educación de esos 15 años previos. Porque los padres de hoy son gurises de 20 y pico, de 30 años, ponele, y bueno, vienen de ese promedio educativo, ojo. Está complicado el país en ese sentido. Ahí, eso no es gratuito. Cuando se desmantela todo con un sistema educativo, un país, que para mí fue lo que pasó en los 15 años, por eso el deterioro brutal de la educación, la deserción enorme, la mala calidad de contenidos educativos, el perfilismo groseramente ideológico en la educación, desestimuló a mucha gente. Mucha gente que se terminaban yendo, no querían seguir, porque los papás no le podían bancar un instituto privado de educación de pronto. Y ese chiquilín se va, incluso te hablo de clases medias bajas o trabajadoras, porque iban a una UTU, a un liceo público, y son puras asambleas, y todo el día que ideología de género, y la diversidad, y de matemática, de química, de física, poco, ¿eh? Eso no se habla, ¿viste, Gabriel? Y eso está pasando muchísimo, muchísimo. Yo lo veo con mis sobrinos chicos ahora. Y dale con el tema de género, los gurisitos de 9 años, dale con el tema de género, la diversidad. El otro día me decía mi cuñada, che, les dan poco de matemática, de geografía, de historia. Incluso mi sobrina quiere aprender porque tiene una gran capacidad, intelectualmente es y quiere aprender más. Se tiene que hacer la sota hablando entre nosotros para no llevarse mal con la maestra, porque le dale y dale con la ideología de género. ¿Viste? Es tremendo. Y bueno, y eso en un instituto privado. Imagínate cuando el Frente Amplio era gobierno y las autoridades en una educación, en una escuela pública, en una escuela ya, está complicado. Yo creo que eso deterioró mucho. bueno, ese es un cambio al que apunta en la transformación educativa, ¿no? Sí, sí, Generar esa inquietud en los sí. jóvenes. ¿Sí? Integrarlo, las materias, además, integrarlas Es que las fundamental. vean juntas, ¿viste? Eh, yo el otro día sorprendido observaba
cómo el buen hacer queda de lado por cuestiones ideológicas. sí. Cuando se decía que había inseguridad en un liceo, y la verdad hay que reconocer que Robert Silva se los recorre todo. Usted sabe hasta cómo está pintado el liceo, de qué manera. Y Te no de dice, ahora, de mirá, hace me está años. reclamando a mí ahora y esa hora hace 5 años que no se hace. O sea, da gusto. Invito a la gente que busque en la página y Sí, vaya a los cara a cara con Robert Silva, que más allá del acierto o del error, son insumos que son muy buenos y llegás a la conclusión que te dice, bueno, perfecto, hay inseguridad, pero también me plantean los docentes sí. y la comisión fomento que no quieren policías en la escuela. Claro, claro, claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Porque Es dan así. una imagen. Llegamos a escuchar, ojo, con el mayor respeto, Mm, porque yo puedo entender a las personas, pero hay que partir de una base que estamos en el Uruguay, ¿no? Llegamos a escuchar que el ruido del helicóptero que pasa de la policía mm. generaba perjuicios psicológicos para los niños. Ah, seguro. En Sí, un Uruguay que estamos con el escape libre, dale que es tarde con las motos, sí. que la contaminación sonora nadie la Mm, controla, que algunos andan a los tiros y llevaban en el periodo anterior hasta revólver a la sí. escuela, no sé si se acuerdan de eso. Sí, sí, después de las 10 de Resulta la que noche los ahora barrios son tierra de nadie donde hay escape de moto a cada rato, autos que van y yo vienen. tengo un nieto pequeño y le diré, no, mirá, es el helicóptero de la policía. Y hasta Claro, en el Uruguay que pase claro. algo, en Montevideo que pase algo por arriba, es hasta novedad Y para te los sentís vecinos. protegido, qué sé yo. Gabriel, ¿Viste? te Cuando tengo llegamos a ese extremo, que sí, parece irrisorio, le quita la seriedad que hay que reconocer las autoridades del gobierno sí, han dado la cara. sin Acá duda, ningún sin duda. ministro se ha ocultado, ningún presidente de ente se ha ocultado, va a las reuniones. Ahora, dice lo que quieren escuchar y capaz que no, Y cada uno bueno, tiene eso su depende lugar. de cada uno, claro, claro, pero están Pero haciendo su cuando yo rol. recuerdo un presidente que cuando le Tengo que preguntabas algo dejarte, Gabriel, decía, me ¿eh? están corriendo de la radio, me Ah, están perdón, corriendo. perdón, nos No, fuimos te iba a hoy decir muy para cierre, variado. sí, sí, no, pero muy interesante porque estamos tratando temas que son muy puntuales y están en debate. Gabriel, te propongo seguir con este tema y te propongo, si es posible, te comprometo al aire, ¿se podrá conversar con Flores Silva? ¿Tenés alguna relación? Porque yo busqué la manera como Con para charlar Robert de estos temas. Silva. Con Robert Silva, sí. Bueno, podemos ¿Y hacer sí? el intento. Intentarlo como para consultarlo sobre este tema, sobre toda esta Seguramente reforma. Kipani tiene más llegada que yo, pero yo lo Ah, intento le pregunto a porque Esquipani. los Está, dos, porque también está, he estado está. en todas las reuniones, la Y bueno, los pongo a los transformación. dos como centro delantero, van a cabecear y Vamos, capaz que vamos, hacemos el gol. vamos a hacer el Y esfuerzo. Sí, sí. te mando un gran abrazo, Gabriel. Abrazo Que grande, pases muy bien. Sergio. Gabriel Gianoli conversando con nosotros, diputado por el Partido Nacional, en su columna de los martes. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de la mañana, de las 10 de la mañana, para saber en dónde estamos. Chau.